Hola a todos, les quiero leer una historia de Buda y después la interpretación a esa historia me parece que les va a poder ayudar a más de uno. Y es una historia que a mí me dejó pensando y que me ayudó a sacar muchas conclusiones. Perdón si se escuchan cosas atrás. La historia es cortita y concisa y tiene su trasfondo atrás que lo quiero analizar con ustedes. Entonces la historia dice: la noche que había de alcanzar la iluminación, el Buda se sentó bajo un árbol y cuando estaba allí sentado fue atacado por las fuerzas de Mara. La historia dice que le dispararon espadas y flechas y que dichas armas se convirtieron en flores. Entonces, esa es la historia, ¿sí? No es muy larga, como dije, es súper cortita. Ahora, vamos a desmenuzarla un poco. ¿Qué significa esta historia? Bueno, a mi entender, particularmente yo considero que las cosas que nos suceden externas, nosotros somos lo que consideramos obstáculos, contrastes, circunstancias malas, cosas que no nos gustan, cosas que no deberían estar pasando. Sin embargo, estos no son enemigos, sino nuestros amigos. Son aquellas cosas que nos ayudan a ver en dónde estamos atascados, en dónde estamos frenándonos, en dónde está nuestra limitación para poder seguir evolucionando. ¿Sí? En realidad lo que nosotros podemos llamar un obstáculo o un contraste o lo que sea, es la forma que tiene el universo de plantarte enfrente y demostrarte realmente en dónde tenés esa herida, en dónde tenés ese dolor, en dónde tenés esa traba particularmente y eso que te está frenando, como dije, a tu evolución. La verdad es que ahí es donde está nuestro mayor miedo, también está nuestra mayor liberación. Eso que más nos cuesta soltar es lo que más nos va a liberar. Entonces nosotros, en base a nuestros conceptos, en base a nuestras creencias, en base a nuestra mente, en base a nuestro ego, vamos a interpretar si vamos a ver una espada, una bala o una flecha de hecho. Entonces siempre lo vamos a interpretar como que es un obstáculo, un enemigo o sino algo que nos ayude a evolucionar. Depende siempre de nuestra percepción de la realidad. Por otro lado, también siento que esta parte la saqué de un libro, o sea, lo integré de un libro que estoy leyendo que se llama Cuando todo se derrumba, que habla de que, o sea, las enseñanzas nos muestran que los obstáculos o lo que vemos como contrastes, lo que llamamos contrastes en las manifestaciones, se presentan a nivel externo y a nivel interno. Por un lado tenemos el nivel externo, ¿sí? Que es nuestra sensación o nuestra percepción de que algo o alguien nos hace algo o de que algo está pasando afuera que no nos gusta o algo está en contra nuestro o algo, en fin, algo afuera nos está pasando, ¿sí? Alguien nos está rompiendo la paz, alguien nos está haciendo daño, alguien nos está lastimando, es decir, proyección. Entonces nos rendimos y todo se echó a perder, etcétera. Este tipo de contrastes generalmente lo veo en relaciones o en manifestaciones, en cosas que no nos gustan, ¿sí? Y que se manifiestan de forma automática y no entendemos ni por qué no, pero por qué, pero si yo estoy afirmando por qué sucede tal cosa, etc. Después, por otro lado, con estos obstáculos, lo que hacemos es bajarnos a nosotros mismos, sentirnos decepcionados, sentirnos culpables, confundidos, lastimados, dañados, atacados, ¿sí? Por el exterior de alguna manera. Cuando me refiero a lo externo o al exterior puede ser desde una persona o etcétera. Creemos que esa persona nos hace algo, creemos que tal situación nos está haciendo algo. La situación solo es, ¿sí? Es neutral, no es ni positiva ni negativa. Nosotros le vamos a dar el nombre en base a nuestra experiencia. Pero ¿qué pasa a la parte interna? O sea, particularmente la parte interna, nos damos cuenta de que si vamos para adentro nos damos cuenta de que nadie nos ataca, nadie nos está atacando, nadie nos está haciendo nada, ni ninguna situación, experiencia o persona nos está haciendo nada. ¿Sí? Nosotros somos partícipes, nosotros somos los protagonistas de nuestra propia confusión. Quizás no haya, o sea, quizás nuestro único obstáculo, y esto es para pensar, que esto es lo que me dejó pensando, que quizás nuestro único obstáculo es nuestra propia necesidad de protegernos cuando nos sentimos atacados o tocados o hecho algo por algo externo. Quizás ese enemigo del que tanto hablamos, o lo externo, o el contraste, etc., capaz el único enemigo realmente sea que simplemente no nos gusta cómo es la realidad ahora, o lo que estamos experimentando, sin darle un juicio, sin decir si está bien o mal.
Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Queremos que eso se vaya rápido. Pero la verdad es que eso no se va a ir del camino, no se va a ir de nuestra vida hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender. Y no necesariamente puede ser, bueno, con una persona específica, con esta persona, sino que siempre vas a tener experiencias parecidas para revivir esa emoción que te está viniendo a enseñar algo y que no la querés tocar a fondo, que no te querés sumergir en ella, que no la querés vivir y que la vivís rechazando constantemente, siempre va a estar ahí. O sea, por más que corramos de esta situación al otro extremo, por más que estemos con una persona y nos mudemos del país y todo, la realidad es que vamos a encontrar ese mismo problema al llegar a otro lado, ¿sí? Porque es algo que tenemos adentro nuestro, entonces nos va a seguir a donde quiera que vayamos. Ese obstáculo, ese contraste va cambiando de nombre, de forma, de tamaño, etcétera, para que aprendamos lo que tenemos que aprender. Hasta que no lo integremos y no lo aprendamos, entonces ese obstáculo o ese contraste va a seguir ahí. Cuando nos retraemos en lugar de abrirnos a sentir eso, cuando nos cerramos en lugar de expandirnos, nos contraemos en lugar de expandirnos y sumergirnos en esa experiencia, nos cerramos a experimentar plenamente lo que realmente estamos viviendo a través de la mente, a través de otorgarle un juicio, a través de querer salir de ahí, etc. Y generalmente en estas situaciones solemos evadirlo de alguna manera. Puede ser incluso sobrepensando las situaciones. La mente es un mecanismo muy, muy potente para nosotros porque nos identificamos con la mente, creemos que somos eso. Entonces, cuando pasa algo que no nos gusta, empezamos a racionalizarlo. ¿Para qué? Porque mientras más lo racionalizamos, más explicaciones le encontramos a lo que estamos sintiendo. Y al encontrar cada vez más explicaciones a lo que estamos sintiendo, entonces cada vez menos vamos a sentir, porque cada vez más juicio, más creencia, más significado va a tener eso que sentimos. Entonces pierde su verdadera esencia, que es energía, tal emoción, y la pasamos a racionalizar. Y ahí dejamos de sentir y de vuelta lo evadimos de alguna manera. Puede ser racionalizando para bien o racionalizando, entre comillas, para mal. Así que bueno, les dejo esta reflexión. Espero que les haya gustado. Y si quieren más reflexiones así, coméntenme y denle me gusta, compártanlo. Pueden guardarlo también si les gusta. Así que nada, gracias por escucharme. Y nada, se me ocurrió hacer esto porque yo leo muchísimos libros de estos temas. También leo novelas, por si quieren recomendarme alguna. Y nada, me gusta hablar sobre libros, etcétera, porque son cosas que voy integrando y que me gustan. Así que bueno, gracias por escucharme nuevamente, les digo, los amo, chau.